Hay una estadística que dice que las iglesias a nivel mundial, de un 100% de los que asisten, solamente el 20% está comprometido y el 80% es expectante. Y esto es verdaderamente para mí alarmante, porque imagínense, de un 100% de todos, solo un 20% son los que están ahí echando punta, ¿verdad? Y el 80% pues son básicamente expectantes. Entonces uno dice, y este otra vez va a hacer esto, ¿y por qué solo a él? ¿Verdad? A veces crecemos en esa idea, porque el 80% está expectante. Yo podía ver y creo definitivamente que hoy es un domingo de sanidades y de milagros para nuestras vidas, ¿verdad? Pero esto es resultado de la palabra que nosotros recibimos, ¿verdad? Porque dice la Escritura que las señales y los milagros los seguirán, ¿verdad? Y entonces nosotros en ocasiones operamos al revés, ¿verdad? Nosotros muchas veces andamos corriendo atrás de las sanidades y los milagros, incluso hasta de la añadidura. Entonces andamos corriendo atrás de la añadidura, y como la añadidura, la sanidad y los milagros entienden que ellos nos deben de seguir, entonces no se van a dejar alcanzar, porque ellos por naturaleza, si lo vemos así, saben que ellos son los que nos tienen que seguir a nosotros. Y entonces ahí andamos nosotros afanados, preocupados, persiguiendo a ver cuándo la alcanzo, ¿verdad? Pero en realidad nunca va a ser así. Pero cuando tú empiezas a disponerte a crecer en la palabra, a ser ministrado por la palabra del Señor y te enfocas en lo que Dios te llamó a hacer, entonces las sanidades, los milagros y las añadiduras van a empezar a seguirte a ti, ¿verdad? Como un efecto de la palabra en nuestras vidas. Entonces yo creo que como efecto de la palabra hoy seremos sanos, no solamente físicamente, sino que internamente en nuestros pensamientos y en nuestros corazones, porque a veces andamos enfermos, no por fuera, sino que por dentro. Entonces necesitamos ser sanados por la palabra que nos ministra. Muy bien. Hemos estado en la serie de las enseñanzas en una nueva vida. Y si ustedes recordarán la última enseñanza en una nueva vida, ¿cómo se llamaba? Bueno, bien, yo se los voy a decir, ¿verdad? Ya vieron, a veces andamos persiguiendo tantas cosas menos el entendimiento y el desarrollo de la palabra, ¿verdad? Pero la enseñanza se llamaba el carácter de la palabra en una nueva vida, ¿se acuerdan? Ahora sí ya algo regresó a nuestros pensamientos, el carácter de la palabra en una nueva vida. Ahora, sumando a esta misma línea, hoy vamos a aprender acerca de, y este es el nombre de la enseñanza para que lo puedas anotar, la vida de la iglesia en una nueva vida. Y para poder empezar, algo que nosotros debemos de saber y reconocer es que la iglesia de Jesucristo está viva, ¿verdad? Yo hubiera dicho amén porque soy parte de la iglesia, pero la iglesia de Jesucristo está viva. Pero pareciera muchas veces que no, pero en realidad sí está viva. Y entonces nosotros algo que debemos de reconocer y saber es que la iglesia debe de ser preparada en el diseño apostólico en esta nueva vida y en esta nueva realidad. ¿Por qué razón? Porque la iglesia a lo largo del tiempo y por muchos años se ha enfrentado a escenarios complejos, se ha enfrentado a situaciones, la iglesia misma se ha enfrentado a oposición. Yo no sé si tú sabías, pero la iglesia constantemente es bombardeada y se oponen muchas veces a la iglesia misma. Pero la iglesia ha sobrevivido a todos estos escenarios que se han opuesto a la iglesia. ¿Y sabes por qué ha sobrevivido la iglesia? Porque la iglesia por naturaleza es una iglesia vencedora, victoriosa y que vence. Por naturaleza la iglesia esto es. Sin embargo,
por la falta de preparación y entendimiento de los que conformamos la iglesia, ha habido una serie de acciones que, en lugar de poner por evidencia a Dios y a Cristo, lo que se ha evidenciado es fragilidad de la iglesia. Y no porque la iglesia por naturaleza sea frágil. Por naturaleza, como les decía hace unos momentos, es vencedora, es victoriosa, es abundante. Pero nosotros, al no desarrollarnos, al no prepararnos, al no crecer en entendimiento, lo que reflejamos como iglesia es fragilidad. Porque cualquier situación que acontece nos derriba, nos bota, y lo primero que queremos hacer es huir, salir corriendo. Fíjate que me quisiera ir a una isla donde nadie me conozca y ahí empezar de nuevo. Y romantizamos todo para que se oiga, wow, si quiere una transformación en su vida. Pero lo que nosotros como iglesia deberíamos de hacer es empezar a disponernos a ser edificados para que la palabra de Dios pueda transformarnos y entonces ser esa iglesia que verdaderamente exprese la victoria que ha recibido en Cristo Jesús. Y básicamente la iglesia a nivel mundial ha depositado la responsabilidad de la edificación en uno o en algunos. Por ejemplo, la iglesia ha depositado la responsabilidad en el pastor, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces el pastor tiene que llamar, el pastor tiene que manejar el bus, el pastor tiene que tocar los instrumentos, el pastor me tiene que ir a buscar, el pastor tiene, ¿verdad? Entonces todo se lo dejamos al pastor, como que si el pastor en sí mismo fuera la iglesia. Pero nosotros necesitamos empezar a crecer en el entendimiento de que la responsabilidad de que la iglesia pueda expresar lo que es de todos nosotros. Dile a la persona que está en la par tuya, también es tu responsabilidad. También es nuestra responsabilidad. Entonces esto no significa que ahora, mira hermano pastor, la verdad es que yo soy el que voy a enseñar a usted, hágase un lado porque a mí me dijeron que yo también soy la iglesia, ¿verdad? No, al contrario, los honramos, los amamos, pero también nosotros nos sumamos con ellos, con nuestros pastores, con nuestro pastor, ahora poder extender el reino del Señor y poder poner por evidencia la palabra y a Cristo Jesús que está en nuestras vidas. Fíjense que hay una estadística, seguramente no la sabían, yo se las voy a hacer saber porque yo tampoco la sabía, pero hay una estadística que dice que las iglesias a nivel mundial, de un 100% de los que asisten, solamente el 20% está comprometido y el 80% es expectante. Y esto es verdaderamente para mí alarmante, porque imagínense, de un 100% de todos, solo un 20% son los que están ahí echando punta, ¿verdad? Y el 80% pues son básicamente expectantes. Y entonces por eso es que muchas veces uno dice, otra vez aquí, otra vez aquí, otra vez a lo están poniendo aquí, allá, ¿verdad? Porque el 80% está expectante. Entonces uno dice, y este otra vez va a hacer esto, ¿y por qué solo a él? ¿Verdad? A veces crecemos en esa idea, pero resulta que él es del 20% que está comprometido y tal vez yo soy del 80% que solo estoy viendo y no me estoy preparando y no me estoy equipando y no me estoy congregando y no estoy asistiendo y no estoy orando. Y entonces básicamente esa es la iglesia que hoy en día pues tenemos, ¿verdad? Y para darles algunos datos muy interesantes e importantes, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué la iglesia tiene tanto rollo? ¿Verdad? Y es que la iglesia de Dios ha experimentado influencias, y esto ya lo habíamos aprendido en la enseñanza anterior. Y estas influencias que ha experimentado la iglesia no son parte del diseño de Dios. Es como, por ejemplo, que tú tengas algo y tú le vas a poner a ese algo para que supuestamente funcione, pero que en vez de funcionar se arruine. Entonces la iglesia ha experimentado influencias que no son parte del diseño de Dios. Por ejemplo, y esto viene no desde hace 5 años, antes de la pandemia. Esto viene hace siglos. Por ejemplo, en el siglo I
hubo un problema con los decetas que se infiltraron en la iglesia. En el siglo II tuvo la influencia de los gnósticos. En el siglo III tuvo la influencia de los maniqueos. En el siglo IV tuvo la influencia de los arrianicismos. En el siglo V tuvo la influencia del nestorianismo. Entonces, tantas influencias que ha recibido la iglesia, que se ha convertido en todo menos en lo que la iglesia por naturaleza es. Y hoy en día la iglesia tiene otra influencia, como el secularismo, como el postmodernismo o la filosofía de la aparente iglesia emergente. ¿Y saben por qué son importantes estos datos? Porque entonces nosotros ahora logramos ver por qué muchas veces aquel piensa de esta manera, aquel piensa de aquella manera, este cree así y aquel cree por allá, y este hace así y este hace asá, y entonces estamos bien descoordinados y entonces después andamos bien divididos. Porque tú piensas diferente a mí, porque usted cree diferente a mí, porque yo hago diferente a ti. ¿Y por qué? Porque desde hace mucho tiempo la iglesia ha recibido influencias que no son parte del diseño. Y entonces ahora hago según yo creo, según yo pienso y según yo quiero. Ya no es según Dios, ahora es según yo. Y entonces yo me comporto así porque a mí una vez así vi que me enseñaron y entonces yo así lo hago. Entonces como iglesia necesitamos irnos renovando, ir siendo transformados, ¿verdad? Ir renunciando a todos aquellos conceptos que un día recibimos, ir renunciando a una serie de comportamientos que también hemos aprendido o que son resultado de una vieja naturaleza. Y entonces veremos a una iglesia que es efectiva. ¿Por qué la iglesia no ha sido efectiva? Porque tenemos un montón de discípulos, un montón de hijos viviendo una vieja naturaleza. Y entonces como vemos un montón viviendo una vieja naturaleza, ninguno está militante en la nueva naturaleza, entonces andamos todos divididos. Entonces hoy me peleo contigo, mañana te peleas conmigo, hoy nos peleamos con aquel, hoy aquel se pelea con nosotros, hoy le meto el pie a este, hoy aquel me metió el pie. Puro partido de fútbol de los rojos contra los cremas, ¿va? Y así andamos como iglesia, todos divididos, todos separados. Y yo les pregunto, ¿será que esa es la vida de la iglesia en esta nueva vida en Cristo Jesús? Y yo espero que esto no nos pueda pasar a nosotros como casa ministerial. Pero ¿cómo podemos evitar que este tipo de situaciones pasen en nuestras vidas? Debemos de saber que todos los días son propicios para poder crecer y seguir avanzando en aquellas cosas que aún nosotros no hemos comprendido, para que las podamos empezar a comprender. Y no sé si escuchaste lo que acabo de decir, pero te dije, todos los días son propicios. Sean buenos, sean malos, todos son propicios para poder crecer y avanzar y aprender y comprender lo que no habíamos comprendido. Para poder aprender todo aquello que se nos ha enseñado y no lo hemos logrado descifrar en nuestras vidas. Entonces ahí se rompe la idea por completo que la iglesia es solo los domingos. Y a veces tenemos ese concepto. Ya fui el domingo a la iglesia, pero después viene el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y no hay entrenamiento, no hay oración, no hay lectura de la Biblia, no invitamos como hermanos, no nos comunicamos, no nos exhortamos, no nos hablamos, no nos saludamos. Pero el domingo sí, porque el domingo es domingo de iglesia. Y hemos crecido con ese concepto. Pero todos los días son propicios para que podamos crecer. Pero entonces, ¿cómo yo despierto a esa verdad cuando la palabra de Dios empieza a ser impregnada y genere del sello de Dios en nuestros corazones? Entonces, cuando el sello de Dios se interioriza, la palabra de Dios se interioriza en mi vida, hay una necesidad porque esa palabra que se interiorizó me pueda llevar a expresarla en todo tiempo. Para lograr el éxito de la palabra impartida en nuestras vidas, es necesario que la gestionemos adecuadamente. ¿Y cómo la gestionamos? Siendo guiados por el Señor. Orar, decirle: Señor, ayúdame a comprender lo que tú me has impartido y lo que me has enseñado. ¿Se acuerdan que el apóstol nos ha enseñado que para aprender algo, primeramente lo debemos de escribir? Después, ¿qué hay que hacer? De haberlo escribido, ¿cuántas veces después hay que escribirlo? 7 veces. Y después leerlo, ¿cuántas veces?
7 veces más, ¿verdad? ¿Ya vieron? Hasta instrucciones tan pequeñas se nos olvidan. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Disponernos a la transformación, porque las escrituras revelan la palabra de Dios, el logos, dice la escritura, que cuando nos es impartida revela la vida del Hijo en nosotros, y entonces iniciamos un proceso de transformación y madurez. Y esa es otra de las situaciones que vamos a ver a continuación, porque en ocasiones algo tan importante como iglesia que nosotros hemos pasado por alto, o que no nos gusta, o que le andamos huyendo, y que es lo importante y necesario, es el proceso de maduración en nuestras vidas. Honestamente, ¿a cuántos de los que estamos en este lugar nos gusta madurar en la vida del Espíritu? Aguanten que así. Él dice que sí, y levantó su mano, ¿verdad? Pero ahorita viendo ahí a Eliseo, fíjense que incluso los niños maduran, y ellos avanzan de su etapa frágil hasta volverse un ser completo y plenamente desarrollado. ¿O cuántas veces han visto a ustedes a un niño de 30 años que está chiquitío, ¿verdad? Algunos tenemos 30 y estamos chiquitíos, ¿va? Pero hablamos que pareciera un bebé, y uno dice, ¿cuántos años tiene tu hijo? Fíjate que tiene 35 años. ¿Y por qué todavía lo cargas en brazos y le estás dando pacha? Cuando uno dice, uy, pobrecito, él ha de padecer de algo, eso no es normal. Entonces nosotros en la vida y en el ámbito espiritual podríamos decir entonces que el proceso de maduración nos permite dejar de ser espiritualmente débiles y frágiles, y empecemos a ser hijos y discípulos plenamente desarrollados espiritualmente. Porque muchas veces no podemos expresar la vida del Espíritu porque no somos desarrollados, no somos fortalecidos como iglesia en una nueva vida. Y entonces viene una situación, viene una circunstancia, viene algo que no me esperaba, y como estoy tan frágil, como estoy tan débil, como estoy tan perdido en mis intereses y en mis conflictos y en mi pasado, lo menos que hago es asumir y vencer, ¿verdad? Y alguien podría decir, sí, pero esta es mi vida y yo miro cómo la enfrento. Pero ya van a ver más adelante porque es muy importante que nosotros aprendamos a ser desarrollados. Y ahí van a ver. Pero fíjense que también el apóstol nos ha enseñado algo. Y es que nosotros debemos de avanzar para no quedar como neófitos. Y la palabra neófitos, y por aquí va a aparecer y ustedes la pueden anotar, viene del griego neófitos, que significa literalmente recién plantado. Se refiere a una persona sin experiencia o a una que recién se ha convertido. Y entonces hoy en día tenemos una iglesia que pareciera que ha sido recién plantada, o tenemos una iglesia que pareciera que recientemente se ha convertido. Y así es como se presenta la iglesia ante la vida, como alguien que apenas si fue plantado. Y entonces ¿verdad? Pero imagínense, ¿verdad? Que ustedes miran a una persona, no lo sé, ¿verdad? Una expresión de un niño, hace berrinche y se tira al piso, ¿verdad? ¿Han visto a esos niños que se tiran al piso y empiezan a patalear? Y uno dice, si tan solo yo fuera el papá ya no estaría haciendo eso, ¿verdad? Uno mira a un niño ahí haciendo berrinche y pataleando y llorando y gritando. Y uno dice, este niño le hace falta un par de cinchazos, dice él, ¿verdad? Falta ser corregido, le falta ser instruido, ser enseñado para que pueda madurar. Y a veces nosotros en la iglesia llevamos unos 10 meses, unos 3 años, unos 5 años, unos 10 años, y 10 años después todavía pataleamos, todavía nos tiramos, lloramos. Entonces uno dice, 10 años lleva y todavía le tengo que estar diciendo, papaito, no se tire al piso a llorar. Y uno podría decir, es que tú porque no sabes a lo que yo me estoy enfrentando. Si tú estuvieras en mi lugar, entonces tal vez supieras por qué estoy en esa situación. Y eso es lo primero que uno dice. ¿Por qué? Porque seguimos siendo una iglesia inmadura. Pero cuando tú empiezas a crecer en la vida del Hijo y del Espíritu, aún en escenarios complejos, lo que brilla y lo que habla es el Cristo que está en tu vida.
Tal vez pueda estar pasando un conflicto en tu área laboral, en tu área familiar, en tu área personal, pero constantemente por medio de la renovación no te comportas como alguien que ha sido recién plantado o alguien que nació ayer, sino como alguien que ha empezado a crecer en la vida del Hijo. Y eso es bien importante para que nosotros podamos ir dependiendo plena y totalmente del Señor. Y por eso es que el proceso de maduración es uno de los grandes retos de la iglesia hoy en día. Y por eso es que tú te vas a dar cuenta que tus mentores te van a corregir. Por eso es que muchas veces tus mentores te van a decir: mira, no te congregaste, mira, no enviaste tu entrenamiento, ¿verdad? Mira, yo he visto que en esta área has sido impuntual, mira, yo siento que me mentiste, mira, yo siento que... Y entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros? Decir: gracias por lo que me estás diciendo, lo voy a aplicar, lo voy a hacer, lo voy a llevar a cabo. ¿Qué es lo que decimos muchas veces nosotros? No, mira, yo no soy impuntual, lo que pasa es que ese día tú llegaste antes, ¿verdad? Y tratamos de ir de zafarnos el clavo en vez de aprender. Mira, fíjate que yo siento que lo que me estás diciendo me estás mintiendo. No, mira, yo en la verdad nunca he mentido, porque nos justificamos. Necesitamos madurar como iglesia, ¿verdad? Vivimos en realidad en un tiempo de lo inmediato. Y nosotros todo lo queremos ya. Incluso el mismo hombre ha creado cosas inmediatas para satisfacer la necesidad de lo inmediato. Por ejemplo, hoy en día existe la comida rápida, ¿verdad? Tú vas a un lugar, bueno, que hoy hay tanta demanda que no es tan rápida, pero vas a un lugar y tú lo que quieres ya que me den mi comida, que yo, ¿verdad? Y tú pides algo y ya lo quiero, y ¿verdad? Y andamos todos afanados, todos frustrados. Y a veces todo ese tipo de cosas las traemos a la iglesia, y entonces en la iglesia andamos afanados, andamos frustrados, nos terminamos rindiendo y la mayoría de veces abandonando, porque todo lo queremos ya. Señor, yo empecé hace 2 días, pero yo ya quiero, Señor, que tú me uses, Y está bien tener esa mentalidad de ser útiles, porque somos útiles en la vida de Dios. No hay mejor lugar para ser útiles que en la iglesia. Pero requerimos y necesitamos de proceso, de formación y de madurez en nuestras vidas. Bueno, ¿se acuerdan de la estadística que les dije en un inicio? Del 80-20, 20% comprometido y 80% expectante. Y la escritura dice: practica día y noche, leyéndolo en voz baja, ¿verdad? De manera que puedas obrar de acuerdo a lo escrito en él, para que te vaya bien y tengas éxito. Te repito, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Y esa última parte es la que más nos gusta. Dios estará contigo donde quiera que vayas, no te desanimes. Eso es lo que más nos gusta. Pero lo que no nos gusta es con lo que empieza la escritura: practica día y noche. Eso no nos gusta. Pero por eso es que existe la ley del pensamiento: repite, practica, te repito. Para que la iglesia de Dios pueda ser efectiva, necesita entrar en el proceso de equipamiento, de transformación, de capacitación, para que ante cualquier escenario entonces pueda expresar que Dios está con nosotros y en nosotros a donde quiera que vayamos, porque hay una repetición y una práctica y un entrenamiento de la palabra que nosotros hemos recibido. Por eso es que cuando vamos al trabajo, cuando estamos con nuestra familia, cuando vamos a algún lugar, lo primero que se debería de expresar es aquel Dios que está en nosotros donde quiera que vayamos. Pero ¿por qué no se mira aquel Dios que va a estar con nosotros a donde quiera que vayamos? Porque no ha habido práctica día y noche, porque no ha habido oración, no ha habido meditación en las escrituras. Entonces no se ve, ¿verdad? Entonces es muy importante que podamos desarrollarnos en esta ley del pensamiento. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 12. Muy bien. Y dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios, ¿qué dice? Muy bien. Y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, acá hay 2 elementos muy importantes que como iglesia debemos ir comprendiendo, y es que la palabra tiene 2 efectos. ¿Cuáles son esos 2 efectos?
que es viva, muy bien, y que es eficaz. Cuando hablamos de que la palabra es viva, significa que está viva. En otras palabras, es que está activa. ¿Y por qué es muy importante hacer énfasis en esto? Porque hay cuestiones que están vivas, pero están inactivas. Pero la palabra de Dios está viva, es decir, que no está inactiva. Porque por medio de la palabra es que nosotros entramos a la vida del Señor. Porque al momento de nosotros, por medio de las escrituras, recibir la palabra de Dios que está viva y que está activa, es que nosotros entramos al conocimiento del Hijo. Pero esto es bien importante, porque si la palabra entró a nuestros corazones, y por primer característica es que está ¿cómo? Viva, en otras palabras, que es activa, nosotros deberíamos de tener una vida en el Espíritu ¿cómo? Viva y activa. La palabra de Dios no la recibimos para quedarnos igual o seguir haciendo igual o dejar de hacer, sino que nos da vida y entonces expresamos la acción de la misma palabra de forma activa en lo que nosotros hacemos. Y a veces no se trata de que la palabra nos ande activando a cada rato, como que pareciéramos celular que nos descargamos cada cierto tiempo. Necesito un mentor que me ministre para que me active en la vida del Espíritu. No, si cuando tú recibiste la palabra de Dios que está viva y activa, te resucitó. Lo que necesitas es desarrollarte en esa palabra que está viva y que está activa en el Señor, ¿verdad? El elemento número 2 dice que la palabra es eficaz. La palabra es viva, dice el versículo, y eficaz. Este eficaz también puede decirse que es dinámica. Y entonces la palabra es eficaz porque produce en sí misma lo que la palabra es. Y por eso Jesús dijo que vino a darnos vida. ¿Se acuerdan? Jesús dijo: yo vine a darles vida y vida abundante. ¿Y quién es la palabra? Les pregunto. Cristo, el Espíritu. Cristo es la palabra. Entonces Jesús dijo: y les vine a dar vida, les vine a dar la palabra que soy yo para que tengan vida. Entonces nosotros como iglesia necesitamos expresar la vida de la palabra que recibimos, pero a veces no la expresamos como que no lo hubiéramos recibido. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar, cuando alguien nos regala algo, lo que buscamos hacer es esconderlo? Si alguien te regala un par de tenis, uno no lo esconde, uno hasta se para así, ¿va? Yo tenía un conocido que cada vez que le regalaba un par de zapatos, siempre que llegaba conmigo me decía así: ¿verdad? Sí, hombre, traes tenis nuevos, ya vimos, ¿verdad? Pero cuando uno recibe algo nuevo, lo único que quiere es expresarlo, es enseñarlo. Tú que has recibido la palabra de Dios en tu corazón y en tus pensamientos, una de tus prioridades debería de ser expresarla, mostrarla, evidenciarla en todo momento, en toda situación, en todo escenario. Porque la iglesia de Dios fue predestinada para recibir la palabra. Dile a la persona que está a la par tuya, pero así creyéndolo y mirándolo a los ojos, dile: fuiste predestinado para recibir la palabra. Muy bien. Fíjate que yo siento esto. Muy bien. Fíjate que eso que me estás diciendo, yo con que tengo duda, porque yo no muy me siento, ¿verdad? Mira lo que dice Juan capítulo 1 versículo 12. Dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dile a la persona que está en la par tuya, dale un codazo si está cerca, pero no tan duro, sí, suavecito. Y dile: tú fuiste predestinado para ser hecho hijo de Dios. Muy bien. La palabra recibieron en este contexto viene del griego lambanó. Y esta palabra significa tener la iniciativa de aceptar lo que está disponible. Se centra en la voluntad de quien recibe. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quiénes? Y ahora sí van a entender por qué es la importancia de que como individuos, como yo por mi lado, empiece a prepararme. ¿Quiénes conforman la iglesia? ¿Quiénes?
nosotros. No la conforma solo el pastor, solo aquel, solo allá. La conformamos todos. Y entonces la Escritura dice que la palabra de Dios está dispuesta para ser recibida. ¿A quiénes? Aquellos que conformamos la iglesia y nos disponemos a recibir la palabra. Pero no nos disponemos a recibirla como una obra personal. Es que vieras que yo hoy sí me dispuse a recibir la palabra, porque otras veces la verdad que no. No, porque recibir la palabra no es una obra personal, sino que es una obra de la gracia por la predestinación. Por eso dice la Escritura que fuimos predestinados para ser hijos, para recibir la palabra del Señor, para recibirle a Él. Y entonces es así como la iglesia cada día va siendo formada y transformada, convirtiéndose en una iglesia militante que se ocupa en la realización del propósito. No una iglesia que se desocupa, no una iglesia que se desentiende, sino una iglesia que ¿qué? Que se ocupa. Dile a la persona que está a la par tuya: ocúpate, que te he visto muy desocupado últimamente. La palabra de Dios nos lleva a ocuparnos en la realización del propósito. Porque a veces, ¿en qué cosas estamos ocupados? Nuestros pensamientos, en nuestras aflicciones, en lo que hoy no tenemos, en el trabajo, en la enfermedad, y así todos ocupados ahí, perdiendo el tiempo. Por eso es que, miren, esto es bien grueso. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 4. Miren esto, dice: ningún soldado en servicio, ¿qué dice? Activo. Y la palabra está ¿qué? Y es, pero viva, pero también es activa. Entonces, ningún soldado en servicio activo. ¿Y por qué está activo? Por la palabra que recibió, que está viva y activa. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. En otras palabras, si tú eres un llamado, un escogido, un predestinado, necesitas estar en servicio activo por la palabra que recibiste en Dios, porque si esa palabra está activa en tu vida, lo que menos vas a estar haciendo es estar enredado, estar perdido en los negocios de la vida diaria. Esto no significa que dejes de ser responsable en tu trabajo, con tu familia, en tus estudios. Viera, jefe, que ya no vine a trabajar porque en la iglesia me dijeron que tengo que estar en los negocios correctos, ¿verdad? Uy, chica, ¿qué nivel de iglesia va? ¿A dónde vas para yo no ir? No se trata de dejar o ignorar nuestras responsabilidades. Se trata de poner primeramente al reino de Dios y su justicia. Primeramente. Entonces, un soldado que está activo primeramente pone el reino de Dios y su justicia, para entonces agradar al que lo reclutó como soldado, agradecerle al que lo reclutó como soldado. ¿Quiénes de nosotros antes de venir al reino, a la iglesia, a Casa de Fe, teníamos una vida perfecta? Ninguno. La misma Escritura dice que el Señor nos sacó de lo vil y lo menospreciado. Ahí estábamos nosotros, todos sucios, todos malolientes. Se oye feo, ¿eh? Todos desgraciados porque no teníamos gracia. Y ahí estábamos nosotros. Y el Señor dice que de ahí nos rescató y va a iniciar un proceso formador y transformador por medio de la palabra. Entonces, si tú estás en ese proceso formador y transformador y perfeccionador de la palabra, en lo que menos deberías de estar involucrándote es en los negocios de la vida, en las situaciones cosméticas, porque fuiste llamado para cosas más importantes. Y entonces así es cuando nuestra forma de ver y pensar y nuestra cosmovisión cambia. Porque estamos acostumbrados a ver lo que se pierde, lo que se acaba, lo que no tengo. Pero cuando empiezas a adquirir la mentalidad y la cosmovisión del reino, entonces tus expectativas en la vida de Cristo son más altas, son más grandes, porque tus ojos están puestos en lo eterno, no en lo temporal. Quizá en los lugares donde estamos ubicados, nosotros no vamos acompañados de toda la iglesia.
Quizá en tu trabajo, ahí con tu familia, quizá ahí no va toda la iglesia, pero sí vamos representando el cuerpo de Cristo. Quizá en tu trabajo, Pablo, no vamos todos, no va toda la casa de reino, pero estás tú, que representas el reino. Quizá en su familia, doña Martina, no vamos todos, no va el apóstol, no estamos ahí, pero está usted, que es representante del reino de Dios en esta tierra. Por eso les decía en un inicio la importancia de que nos preparemos, porque tu preparación es importante para mí y mi preparación es importante para ti. ¿Y por qué es tan importante? Por lo que dice 1 Corintios 12:27. Dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. ¿Qué somos? Cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Somos el cuerpo de Cristo. Es decir, la escritura nos dice y pues los pastores son el cuerpo, y los maestros son, y solo los profetas son el cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Y algo que nos ha costado mucho trabajo comprender es la parte que dice: y miembros cada uno en particular. ¿Y saben por qué nos ha costado a nosotros comprender esto? Porque siempre estamos viendo quién es el que hace, aquel tiene que hacer, aquel que haga, aquel que vaya a traer a la persona, aquel que... Y ahí hay otra impartición, ¿verdad? Y nosotros... Por eso les decía desde un inicio, a veces hemos creído que la responsabilidad de la iglesia solo está en uno y solo está en algunos. Pero aquí en 1 Corintios 2:16 dice: pues vosotros sois el cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces en algún momento de ustedes, alguna parte de su cuerpo se le olvida que es parte de ustedes? Por ejemplo, cuando alguien te pregunta: mira, ¿sabes dónde está el baño? Aquí está el baño. Y uno dice: fíjate que el baño está para allá, ¿verdad? Entonces, ¿para dónde? Para allá, ¿verdad? Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A la cabeza o a la mano? A la mano, porque la cabeza a veces, fíjate que no sé por qué no me hace caso, ¿verdad? ¿O cuántos de los que ustedes ahorita están sentados, sus pies tienen ganas de correr? O moviéndose y solos puros locos. ¿Por qué? Porque están conectados a un mismo cuerpo y a una misma mente, y responden a lo que la mente o a lo que la cabeza superior le ordena al cuerpo. ¿Cuántos de ustedes, a mí me pasó una vez, se han quedado a dormir encima de su brazo? Miren, la primera vez que a mí me pasó, y cuando me desperté, yo ya estaba haciendo oración: Señor, que ayúdame que mi brazo vuelva a la vida, ¿verdad? Porque estaba así y yo lo levantaba y se caía, y miren, y me empecé a pellizcar y no me dolía, y me asusté bien feo. Dije: hijo de la gran, ¿qué le pasó a mi brazo? Y Señor, y ahí iba a ir con mi mamá, ¿verdad? Cuando de repente solo empecé a sentir caliente todo el brazo, y después aquel hormigueo que cuando te lo tocas te empieza a dar cosquillas, ¿verdad? Y entonces digo: ay, Señor, gracias, ¿verdad? Ahí sí, cuando el brazo se quedó dormido, como que pareciera que dejó ser parte del cuerpo. ¿Sí les ha pasado eso? Y entonces, por más que uno mentalmente brazo, levántate, no se levanta. ¿Y por qué no se levanta? ¿Cuántos de nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo no hacemos, no nos levantamos, no invitamos, no contribuimos a la causa eterna por estar ¿qué? Dormidos? En lo que sí estamos despiertos es en otras cuestiones. Las cuestiones de la carne, las cuestiones de la humanidad. Ahí estamos bien vivos y bien despiertos, y cuidadito el que me toque esto, porque ahí saco las uñas, ¿verdad? Así deberíamos de ser nosotros, tan metidos en la vida de Cristo, siendo eficaces en la vida del Señor. El cuerpo de Cristo está vivo y lo integran personas con diferentes asignaciones. Y parte de poder crecer es tener la humildad, la mansedumbre y la paciencia unos con otros, porque el cuerpo lo conforman personas. Hay veces que hay alguna parte de nuestro cuerpo que no nos está funcionando. Otra vez se te queda dormida la pierna, y no porque se te quedó dormida tú te la quieres cortar, ¿verdad? No, ¿qué es lo que haces? Tienes un poquito de paciencia hasta que reaccione, y entonces ya puedes caminar. Entonces a veces nosotros en la vida del reino y como discípulos y como cuerpo, lo que nos ha hecho falta es tener humildad y mansedumbre y paciencia unos con otros.
Porque es posiblemente que haya algún hermano que ande bien avanzado y esté ahí bien grueso. Y ese que está bien grueso tiene que tenerle paciencia a aquel que tal vez no mucho, que está empezando. Tiene que tener paciencia. Tal vez hay algún hermano que se está equivocando en algo una y otra y reiteradas veces, una y otra vez, una y otra. Y ahí es donde necesitamos ser humildes y mansos y tenerle paciencia a aquel que de pronto se está equivocando en algo. No de una vez descalificarlo y decirle, no servís. Nosotros no mutilamos nuestro cuerpo. No mutilemos el cuerpo de Cristo. También, si tú eres ese que se anda equivocando muchas veces, tampoco a mí me tienen que aceptar como yo sé que yo me equivoco, ¿verdad? No, también parte de la humildad, de la mansedumbre y la madurez es que si tú te equivocas en algo reiteradas veces, empieces a crecer para ya no hacerlo. Entonces tenemos humildad y mansedumbre y paciencia unos con otros. A veces lo que menos tenemos es paciencia, ¿verdad? Pero hay que tener paciencia, tanto para el que tal vez ha avanzado en algunas cuestiones, como también aquel que no ha avanzado, pero se necesita poner las pilas. 1 Corintios 12, 14 al 21. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, ¿verdad? Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será parte del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy el cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como quien quiso, como Él, no como yo quiero. A veces yo quiero ser algo, pero como Él quiso, ¿verdad? Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Lo que acabamos de aprender hace unos instantes, tener paciencia, porque tanto la cabeza necesita de los pies, como los pies de las manos, como las manos de los brazos, como las manos de los codos, de todo necesitamos. Entonces, entendiendo que la iglesia la conforman ¿quiénes? Personas, pero también todos los que estamos llamados al propósito de Dios, yo les hago una pregunta. ¿Quiénes se deben de desarrollar, capacitar, preparar y equipar? La iglesia. Nosotros, todos. A veces esperamos que mi mentor esté equipado y capacitado para ver si me aguanta. No, yo también necesito prepararme y equiparme como él, porque somos parte del mismo cuerpo. Es que solo el mentor, solo el pastor tiene que preocuparse por la refacción. Yo también soy parte del cuerpo. Solo él se tiene que encargar de la enseñanza, de la oración. Todos somos parte del cuerpo. Cuando la iglesia entienda esto, entonces esta estadística del 80-20 va a empezar a ser diferente, porque ahora el 100% va a empezar a estar comprometida. Por eso es que la iglesia a nivel mundial necesita avanzar y necesita hijos que pasen de una etapa de ser personas demandantes a ser personas ofertantes. Porque la iglesia por lo regular siempre anda demandando. Demanda palabra, demanda oración, demanda compañía, demanda. ¿Y cuándo la iglesia se convirtió en una iglesia demandante? La iglesia de Cristo es una iglesia ofertante. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? Y vine a darles, ¿qué dijo? Vida. Desde un inicio, el que le dio la vida en la iglesia, desde un inicio le enseñó un principio. ¿Y ese principio qué fue? La oferta. Te ofrezco para que tengas vida. Entonces la iglesia, más que intentar usar a Dios para sus deseos y sus caprichos, necesita permitirse ser usada por Dios para el propósito eterno, que es revelarse a su creación. Efesios 3:10 dice: el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia. No dice el propósito de Dios con todo esto fue que la iglesia lo utilice. No, dice utilizar. ¿A quién? ¿Y quiénes son la iglesia? Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer Dios con nosotros? Utilizarnos para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a
todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Y entonces ahí se rompe la idea que muchas veces tenemos: ¿cómo Dios me puede usar si me equivoqué? Si ando fallando, si vieras que ayer yo hice. Y es que ese es el problema que tiene otro de los problemas, ¿verdad? Que ya no tendría que ser, pero es el yo. Es que yo. Y debemos de entender que no se trata de mí, sino que se trata de Él y de lo que Él hizo. Porque a veces invalidamos lo que Dios hizo por el yo. Es que vieras que a mí me cuesta, es que yo no puedo, y no se trata de mí. Por eso es que la iglesia no es uno, no son dos. La iglesia somos todos. Iglesia del Señor. Y lo que Él hizo, ¿y qué es lo que hizo el Señor? Nuevas criaturas. Tú en Cristo eres una nueva criatura. Eres nuevo. Y qué bonito saber que si soy alguien nuevo, quien le va a dar uso a esto nuevo es quien lo creó a imagen y semejanza, que es Dios. Porque a veces, ¿qué es lo que nos ha usado a nosotros? El pasado. Nos han usado personas, nos ha usado el sistema. ¿Y cómo nos han pagado? Mal. Porque ahí es donde nos encontró el Señor, en lo vil y lo menospreciado. Y ahí fuimos a caer cuando nos usó el sistema, cuando nos usaron personas, cuando nos usó todo menos Dios. Y entonces, si tú estás en una nueva vida, estás en una iglesia que tiene vida, estás en un propósito nuevo, estás en un reino nuevo, estás en una nueva administración, tú no debes de seguir siendo usado por lo viejo. Necesitas empezar a ser usado por Dios, que nos constituyó como nuevas criaturas. Por eso Dios decidió sepultar nuestro pasado, lo que nosotros éramos antes. Por eso el diseño de Dios consiste en destruir la vieja criatura que tanto cuidamos y guardamos. Por eso es que nuestro problema ya no es con el pasado, sino de cómo nosotros estamos asumiendo el presente en esta nueva vida en Dios. Porque a veces hablamos tanto del pasado. Empecemos a asumir nuestro presente en Dios. ¿Y cuál es nuestro presente en Dios? Que somos victoriosos, que somos abundantes, que somos bendecidos, que somos salvos, que somos libres. Ese es nuestro presente. A veces la iglesia ha creído que lo sabe todo. Y la verdad es que no. ¿Nunca te has topado con alguien que le querés enseñar algo y ese algo que le vas a enseñar ya lo sabe? ¿Verdad? Hoy estábamos haciendo chistes en la reunión de servidores, ¿verdad? Que alguien iba a enseñar algo y ese algo que le iban a enseñar resulta que él hasta ya lo había enseñado. ¿Verdad? Bien raro, ¿ah? Pero bueno, miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 12 al 16. Y vamos a ir terminando. Y dice: a fin de capacitar a los quienes... Otra vez, a fin de capacitar a quienes. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Miren, y esto es bien grueso. Nadie puede dar lo que no tiene. Y dice la escritura: a fin de capacitar a quienes, a los santos. Significa que solamente un santo puede capacitar a otro santo, porque le va a dar lo que tiene. ¿Quiénes conforman la iglesia? Y nosotros somos encargados de enseñarle a los quienes. Entonces, ¿qué somos nosotros en Dios? Santos. ¿Para qué dice? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que los pastores, hasta que los profetas, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Se acuerdan que en un inicio hablamos de los siglos? Que en el siglo I intervinieron en la iglesia y en el II. Aquí lo está diciendo la escritura.
sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, y de quien todo el cuerpo, o sea nosotros, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación. ¿En qué dice? En amor. Cuando nosotros asumimos nuestro presente, estaremos efectivos en el llamamiento supremo, efectivos como familia, efectivos como iglesia, efectivos como cuerpo, porque parte de mi responsabilidad. Por eso en un inicio yo les decía, hay que prepararse, hay que entrenarse. Veíamos lo de Josué, repite, te lo digo, te lo repito. La importancia de prepararnos a nosotros, porque como cuerpo nos corresponde y es parte de nuestra responsabilidad edificar a nuestros hermanos en la fe. Por eso es que no solo es responsabilidad de uno o del pastor, que el pastor se encargue de hablarle a aquel porque a él le toca. No, si somos parte del cuerpo, nos debemos de edificar entre nosotros como hermanos. Pero a veces entre los hermanos, ¿qué es lo que hay? Las obras de la carne, chismes, contiendas, divisiones, maledicencias, creo que también dice. Y así andamos. Y así somos la iglesia de Cristo. Que Cory habló mal de mí, que yo hablé mal de aquel, que Wendy me vio mal, ¿verdad? Y así andamos como iglesia. Y esas son las cosas que nos preocupan. Cuando dice la escritura que nuestra preocupación debería, no dice la palabra preocupación, ¿verdad? Pero nuestro fin o parte de la preocupación santa es la edificación de los santos. Vamos a hacer una pequeña encuesta así breve. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar, algún hermano en la fe que se encuentra entre los que estamos acá, se acercó a edificarnos? Ahora se las voy a cambiar. ¿Cuántos de nosotros nos acercamos a un hermano a edificarlo? ¿De quién es la responsabilidad de la edificación del cuerpo de Cristo? De todos nosotros. Y con esto voy a ir terminando. Juan 17, 18 al 22. Y dice, este es Jesús haciéndole una oración al Señor por sus discípulos. Y dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, dice Jesús. Y Jesús no los envió a ellos para ver qué pasaba, ¿verdad? Miren muchachos, los voy a mandar a ver qué sucede. Miren muchachos, ya no los aguanto, de verdad. Los voy a mandar allá a ver qué. Y dice, como tú me enviaste. Y Jesús vino preparado en poder a Dios mismo en esta tierra. Y entonces antes de enviarlos al mundo, el Señor, ¿qué tuvo que hacer con ellos? Edificarlos, prepararlos, capacitarlos, empoderarlos. Por eso es que Pedro, de ser pescador de peces, pasó a ser pescador de hombres. Eso habla de un proceso transformador. Y después dice el 19, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y que leímos anteriormente, para la edificación de los santos. Y solo un santo puede enseñarle a otro santo. ¿Y por qué somos santos? Porque tenemos la vida de Cristo, que es santo en nosotros, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego, miren, esto es lo grueso, y por eso nosotros debemos de crecer en el entendimiento que somos una iglesia y un mismo cuerpo. Mas no ruego solamente por estos. ¿Quiénes estos? A los que está mandando. Sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Aquí hay un paréntesis. Qué grueso era Dios. O sea, Él nos está diciendo para ver si algún día los escuchan. O sea, la mentalidad de Dios era porque los que los van a escuchar van a creer y van a ser alcanzados. Para cuando salimos a invitar gente, esa debería ser nuestra mentalidad. Nos van a escuchar y nos van a creer. Pero miren qué grueso. Para que por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Y la clave entonces de la iglesia, para que sea una iglesia efectiva, es que seamos uno. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Qué cosas nosotros tenemos en común? Hay cosas que nos vinculan, como el propósito, como el reino, como la fe, como la voluntad, que nos vinculan a una misma causa. Pero ahora ya vinculados en esa misma causa, ¿qué cosas nosotros tenemos en común? Sí, pero también nos vincula. Pero yo les pregunto, bueno, no les pregunto, les voy a decir algo. Ser uno habla de un mismo parecer, de un mismo, es ser uno, ¿verdad? No habla de dos mentes, de un mismo pensar, un mismo parecer, un mismo carácter, una misma visión, una misma palabra. ¿Qué cosas tenemos en común? ¿Será que estamos pensando igual? ¿Será que estamos creyendo igual? ¿Será que estamos haciendo igual? ¿Será que tenemos el mismo carácter? ¿Será que tú piensas igual que tu hermano que está enfrente? ¿Será que tú crees igual que tu hermano que está a la par? ¿Qué cosas tenemos nosotros en común en la vida de Cristo? Porque si no tenemos las cosas en común, entonces, ¿cómo la gente va a creer? Para que el mundo crea, en otras palabras, para que el mundo pueda ver al Señor. ¿Y cómo va a ver al Señor? Por medio de nuestras vidas, por medio de ser equipados, fortalecidos, empoderados, capacitados y entrenados. ¿Para qué? Para dar a conocer al Señor. Pero ¿qué pasa si yo estoy dividido con mi hermano? No pienso igual que él, no creo como él, no tengo el mismo carácter de Cristo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces empezamos a operar contra el diseño, porque el diseño de Dios y Jesús mismo dice, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Y entonces empezamos a operar contra diseño, porque ahora ya no somos uno. Ahora somos 2, ahora somos 3, ahora somos 20 y cada uno con su propio criterio, con su propia forma de ser, con su propia forma de hacer, y andamos todos divididos. Por eso es que anteriormente yo les decía, necesitamos humildad, necesitamos mansedumbre, pero también necesitamos paciencia, porque el cuerpo de Cristo lo conforman personas. Pero esas personas que conforman el cuerpo de Cristo son ¿qué? Uno. Y entonces si alguna parte del cuerpo se duele, yo también me duelo, porque es parte del mismo cuerpo. Si alguna parte del cuerpo no está avanzando, no se está desarrollando, no se está preparando, me afecta, porque soy parte del mismo cuerpo. Entonces por eso es que no podemos dejarle la responsabilidad de alguien más, y aunque querramos hacerlo, no podemos, porque somos el cuerpo de Cristo, somos uno. Empezar a ser uno. Y si es necesario sentarnos, sentémonos. Mira, discúlpame, mira, perdóname. Dejemos eso a un lado, hagamos, para que entonces se cumpla lo que dice la Escritura, para que todos los que los escuchen crean en mí por la palabra de ellos, ¿verdad? Somos representantes y embajadores del reino de Dios en esta tierra. Y para terminar, mira lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5. Y dice, vosotros también como piedras, ¿qué dice? ¿Piedras qué? Vivas. Sed edificados, ¿como qué dice? Como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pero dice algo bien importante: vosotros o nosotros también como piedras vivas, sed edificados como casas. Dice casas, como casa espiritual. Es decir, somos uno, somos una misma casa. Y la casa espiritual de Dios, su iglesia, su esposa, en diseño es efectiva y es poderosa. Pero ¿qué nos hace falta? A los que conformamos la casa, el cuerpo, la iglesia de Dios, estar en diseño, estar en diseño, estar en diseño, estar en diseño en Cristo. Entonces vamos a ser efectivos y entonces vamos a hacer más. A veces estamos tan
separados, a veces estamos pensando diferente, que entonces lo que menos nos preocupan son las personas. Y entonces por eso no nos multiplicamos y por eso no somos más. O a veces soy yo peleando conmigo mismo, ¿verdad? No se trata de mí, se trata de Él y de lo que Él hizo, y que hizo nuevas criaturas vinculadas a un mismo propósito, a una misma causa eterna que es Cristo Jesús. ¿Cuál es la invitación de esta enseñanza de la iglesia en una nueva vida? Que nosotros como iglesia en esta nueva vida de Dios empecemos a operar en una misma forma de ser, en un mismo parecer, en una misma condición, en una misma vida, en una misma mente, en un mismo carácter. Porque no solo hace uno, no solo hacen algunos, hacemos nosotros. Y si por alguna casualidad tú eres de los que ha dejado de hacer, pues yo pienso que todo lo que aprendimos hoy, y ese algo es hacer. Porque la palabra de Dios está viva y es eficaz, que nos transforma.